El amanecer de la redención, un viaje histórico a los orígenes de Jesús, parte 3. La infancia de Jesús en Nazaret. Los evangelios ofrecen escasa información sobre los años de formación de Jesús. Lucas resume casi 3 décadas en pocas líneas. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. El texto presenta la doble naturaleza de Cristo, su humanidad real, crecimiento físico y mental normal, junto con su divinidad, la gracia de Dios sobre él. Teológicamente, esto fundamenta la doctrina de la encarnación. Jesús experimentó un desarrollo humano auténtico mientras mantenía su naturaleza divina. La gracia de Dios sugiere tanto el favor divino como la presencia especial del Espíritu Santo en su vida. Lucas describe un desarrollo integral que incluye dimensiones físicas, cognitivas y espirituales. El fortalecerse implica crecimiento emocional y físico, mientras que llenarse de sabiduría indica desarrollo intelectual y discernimiento. Esto refleja una comprensión holística del desarrollo humano que resonaba con conceptos tanto judíos como helenísticos de la época sobre la formación del carácter. En el contexto del siglo I, este versículo situaba a Jesús dentro de las expectativas culturales judías sobre el crecimiento de un niño piadoso. La educación judía enfatizaba el desarrollo gradual en la Torá y la sabiduría. Lucas, escribiendo para una audiencia greco-romana, también evoca ideales helenísticos sobre el desarrollo equilibrado del cuerpo, mente y espíritu. El texto sirve como transición narrativa entre los relatos de la infancia y el ministerio público, estableciendo las credenciales de Jesús como maestro sabio y figura ungida por Dios. Este silencio sobre la infancia de Jesús contrasta con los evangelios apócrifos posteriores, que llenan estas lagunas con historias fantásticas y milagros infantiles. Solo un episodio de su adolescencia ha sido preservado, cuando a los 12 años visita el templo con sus padres para la fiesta de la Pascua. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lucas 2, 41-42. Los 12 años marcaban un punto importante en la educación religiosa de un varón judío. Aunque todavía no era considerado un adulto pleno, lo que ocurría a los 13, ya estaba bien versado en la Torá y las tradiciones. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Lucas 2, 43-45. Los peregrinos galileos solían viajar en grandes grupos por seguridad. Era normal que los niños se movieran entre familiares y amigos durante el viaje, lo que explica por qué los padres de Jesús no notaron inmediatamente su ausencia. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2, 46-47. El episodio manifiesta la naturaleza mesiánica de Jesús de manera temprana. Su presencia en el templo no es casual, representa su relación especial con la casa de mi Padre, versículo 49. Teológicamente, esto prefigura su ministerio futuro como maestro y su autoridad divina. La admiración de los doctores sugiere que, incluso a los 12 años, poseía una comprensión sobrenatural de las Escrituras, confirmando su identidad como el Verbo encarnado. Lucas presenta un desarrollo cognitivo excepcional que combina curiosidad intelectual, oyéndoles y preguntándoles, con sabiduría práctica, sus respuestas. Esto refleja un patrón psicológico de aprendizaje activo y pensamiento crítico. La capacidad de dialogar con eruditos adultos indica una madurez intelectual y emocional notable, aunque dentro de los parámetros del desarrollo humano normal, sugiriendo que la gracia divina potencia las capacidades naturales. En el contexto del judaísmo del Segundo Templo, este encuentro era culturalmente significativo. Los doctores de la ley, escribas y fariseos, eran las máximas autoridades religiosas, y el diálogo con un adolescente en el templo durante la Pascua era inusual pero no imposible. Las escuelas rabínicas utilizaban el método socrático de preguntas y respuestas. Lucas presenta a Jesús participando legítimamente en esta tradición educativa judía,
estableciendo sus credenciales como futuro rabí mientras sutilmente sugiere que trasciende las categorías tradicionales del liderazgo religioso. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lucas 2:48. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:49. La respuesta de Jesús marca el primer reconocimiento público de su relación filial única con Dios. Al referirse a mi Padre, no nuestro Padre, establece una distinción teológica fundamental. La frase «me es necesario estar» indica una compulsión divina, sugiriendo que su misión trasciende las obligaciones familiares humanas. Esto prefigura el conflicto entre su vocación mesiánica y las expectativas sociales que caracterizarán su ministerio. El intercambio ilustra la emergencia de la identidad vocacional en la adolescencia. María expresa parental legítima, con angustia, mientras Jesús muestra el desarrollo de una conciencia de propósito que va más allá de la ansiedad de la dependencia familiar. Su respuesta no es rebelde sino reflexiva, indicando un proceso psicológico de individuación donde comprende su llamado único. La sorpresa de los padres sugiere que esta autoconciencia mesiánica se manifestó de manera inesperada. Esta es la primera frase registrada de Jesús, y revela ya su autoconciencia sobre su relación especial con Dios. Nótese el contraste: María se refiere a José como tu padre, pero Jesús habla de mi Padre, refiriéndose a Dios. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 50-52. Lucas enfatiza que este episodio no marcó una rebelión adolescente. Jesús regresó a Nazaret y vivió en obediencia a sus padres, experimentando un desarrollo normal en todos los aspectos: físico, intelectual, espiritual y social. Los siguientes 18 años permanecen en silencio. Probablemente Jesús aprendió el oficio de carpintero junto a José, como era costumbre, y tras la muerte de éste, asumió la responsabilidad de mantener a su madre y hermanos menores. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Casi 3 décadas después del nacimiento, reaparece en escena Juan el Bautista, aquel cuyo nacimiento milagroso vimos anteriormente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 3, 1-2. Esta precisa datación nos sitúa aproximadamente en el año 28 a 29 DC. Juan había adoptado un estilo de vida ascético en el desierto, recordando a los antiguos profetas, especialmente a Elías. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 3, 3-4. El mensaje de Juan era urgente, el juicio divino se acercaba y era necesario un arrepentimiento sincero. Su bautismo no era un ritual de conversión para gentiles, como el bautismo de prosélitos, sino una llamada a los mismos judíos a prepararse para la inminente llegada del Mesías. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mateo 3, 4. Su vestimenta y dieta austeras reflejaban su mensaje de urgencia y rechazo al materialismo, además de evocar la figura del profeta Elías. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, 5-6. Al ver el que muchos de los fariseos se basaban únicamente en la ley, acusando siempre al prójimo, sin ninguna misericordia, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, 7-10. Juan no se dejaba impresionar por las credenciales religiosas. Para él, el verdadero arrepentimiento debía manifestarse en cambios concretos de conducta. Juan emplea un lenguaje de juicio escatológico que conecta con la tradición profética del Antiguo Testamento. La metáfora de víboras evoca la serpiente del Génesis, sugiriendo que sus oyentes representan la naturaleza caída. La ira venidera se refiere al juicio mesiánico inminente, mientras que el hacha a la raíz simboliza la inminencia del reino de Dios. Teológicamente, Juan establece que el arrepentimiento genuino debe producir transformación moral visible, frutos dignos, no ser meramente ritual. Su mensaje prepara la teología paulina sobre justificación por obras como evidencia de fe. Juan utiliza técnicas retóricas de confrontación diseñadas para generar crisis cognitivas y emocionales. La imaginería visceral, víboras, fuego, está calculada para producir ansiedad existencial que motive el cambio. Su aproximación refleja un entendimiento psicológico de que la transformación auténtica requiere primero el reconocimiento de la condición actual como insostenible. La urgencia temporal, ya también el hacha está puesta, crea presión psicológica que facilita la decisión de arrepentimiento. En el contexto del judaísmo del Segundo Templo, Juan se posiciona dentro de la tradición profética de denuncia social. Sus oyentes, fariseos y saduceos según Mateo, representaban la élite religiosa que confiaba en privilegios étnicos y rituales. El lenguaje de frutos evoca las expectativas mesiánicas contemporáneas sobre la renovación moral nacional. Históricamente, Juan opera durante un periodo de intensas expectativas apocalípticas, donde muchos movimientos judíos anticipaban una intervención divina inminente. Su mensaje resonaba con las tensiones socio-religiosas de la Palestina del siglo I bajo dominio romano. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lucas 3, 10-11. Su mensaje ético era radical pero práctico: generosidad con los necesitados, honestidad en los negocios, contentamiento con lo propio, rechazo a la violencia y la extorsión. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3, 15-16. Juan tenía claro su papel, era el precursor, no el protagonista. Su misión era preparar el camino para alguien inmensamente superior. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3, 13-15. Juan reconoce inmediatamente la superioridad de Jesús y cuestiona la inversión de roles. La respuesta de Jesús es enigmática pero profunda. Su bautismo no era por arrepentimiento personal sino para identificarse plenamente con la humanidad pecadora a la que venía a salvar. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16-17. Este momento teofánico, es la manifestación o aparición de Dios de forma visible o perceptible a los seres humanos, marca la confirmación divina de la identidad de Jesús y el inicio oficial de su ministerio público. Las 3 personas de la Trinidad se manifiestan simultáneamente, el Padre habla, el Hijo recibe el bautismo, y el Espíritu desciende visiblemente. La voz del Padre combina 2 textos mesiánicos, este es mi Hijo, Salmo 2, 7, y en quien tengo complacencia, Isaías 42, 1, confirmando a Jesús como el Rey prometido y el siervo sufriente. Las tentaciones en el desierto.
Inmediatamente después de su bautismo, Jesús es llevado al desierto para enfrentar un periodo de prueba. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, 1-2. Los 40 días evocan experiencias similares de Moisés y Elías, así como los 40 años de Israel en el desierto. Es un periodo de prueba y preparación espiritual. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3-4. La primera tentación apela a las necesidades físicas legítimas, pero invita a Jesús a usar su poder divino para beneficio personal, desconfiando de la provisión del Padre. Jesús responde citando Deuteronomio 8, 3, estableciendo la prioridad de la obediencia a Dios sobre las necesidades materiales. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 5-7. La segunda tentación apela a la vanidad y el espectáculo. El diablo incluso cita la Escritura, Salmo 91, 11-12, pero distorsionándola para promover una exhibición innecesaria de poder. Jesús responde nuevamente con Deuteronomio 6 y 16, rechazando poner a prueba a Dios con actos temerarios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4, 8-10. La tercera tentación es la más directa: obtener poder político mundial sin el camino de la cruz, a cambio de adorar a Satanás. Jesús rechaza categóricamente este atajo, citando Deuteronomio 6 y 13, y reafirma que su misión no es establecer un reino político temporal sino un reino espiritual mediante el sacrificio. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4 y 11. Estas tentaciones prefiguran los desafíos que Jesús enfrentaría durante su ministerio: la tentación de usar su poder para comodidad personal, para impresionar a las masas, o para establecer un reino político mediante la fuerza. A diferencia de Israel, que fracasó repetidamente en sus pruebas en el desierto, Jesús emerge victorioso, demostrando perfecta obediencia al Padre y estableciendo el patrón para su ministerio futuro. Los primeros discípulos. Tras su bautismo y las tentaciones, Jesús regresa a Galilea para comenzar su ministerio público. Juan nos proporciona detalles sobre sus primeros encuentros con quienes se convertirían en sus discípulos. El siguiente día estaba Juan otra vez allí, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Juan 1, 35-37. El título Cordero de Dios evoca las imágenes del Cordero Pascual y el siervo sufriente de Isaías. Juan reconoce que su propio ministerio debe disminuir para que el de Jesús crezca. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan 1, 38-39. Esta simple invitación, venid y ved, se convierte en el paradigma del discipulado, una experiencia personal, no meramente intelectual o teórica. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro. Juan 1, 40-42. El cambio de nombre de Simón a Pedro, roca en arameo,
anticipa el papel de liderazgo que tendría en la comunidad cristiana primitiva. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Juan 1, 43-44. Felipe halló a Natanael, y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Juan 1, 45-46. La pregunta escéptica de Natanael refleja la pobre reputación de Nazaret, una aldea insignificante no mencionada en el Antiguo Testamento. El Mesías esperado debía venir de Belén, no de un lugar tan oscuro. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1, 47-48. Este conocimiento sobrenatural impresiona profundamente a Natanael, quien posiblemente estaba meditando o rezando bajo la higuera, un lugar tradicional de estudio rabínico. Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 49-51. La referencia a los ángeles subiendo y descendiendo evoca la visión de la escalera de Jacob en Génesis 28. Jesús se presenta como el verdadero nexo entre el cielo y la tierra, el medio de comunicación entre Dios y la humanidad. Así comienza a formarse el círculo íntimo que acompañaría a Jesús durante su ministerio. Lo notable es la diversidad, pescadores como Pedro y Andrés, un estudioso de las Escrituras como Natanael, e incluso, como veremos más adelante, un recaudador de impuestos como Mateo. Las bodas de Caná. El primer milagro documentado de Jesús ocurre en un contexto sorprendente, una celebración matrimonial en la pequeña aldea de Caná, a unos 14 kilómetros de Nazaret. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Juan 2, 1-2. Las bodas judías eran celebraciones extensas que podían durar hasta una semana. La presencia de María sugiere una relación cercana con la familia anfitriona, posiblemente parientes. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Juan 2, 3. Quedarse sin vino durante una fiesta nupcial representaba una grave vergüenza social para los anfitriones. La intervención de María sugiere su confianza en la capacidad de Jesús para resolver la situación. Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Juan 2, 4. La respuesta de Jesús, aunque suena brusca en nuestras traducciones modernas, era una expresión idiomática que cuestionaba la pertinencia de involucrarse. El término mujer no era irrespetuoso, Jesús lo usa en otros contextos como forma de respeto. Su referencia a mi hora anticipa un tema recurrente en Juan, el tiempo divinamente señalado para su glorificación a través de la cruz. Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Juan 2, 5. La confianza de María en Jesús es evidente. A pesar de su aparente reticencia, ella anticipa que actuará. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Juan 2, 6. Estas enormes vasijas contenían agua para los rituales de purificación judíos, cada una con capacidad para 75 a 115 litros, lo que hace que el milagro sea cuantitativamente impresionante. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora, y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Juan 2, 7-8. Los sirvientes obedecen las instrucciones aparentemente ilógicas, mostrando la fe que sus propios discípulos a menudo carecían. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2, 9-10. El comentario del Maestresala subraya la calidad excepcional del vino milagroso, invirtiéndose la práctica común de servir el mejor vino al principio. Simbólicamente, esto representa cómo Jesús trae lo mejor cuando los recursos humanos se agotan. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Juan enfatiza que este es el principio o primero de los signos de Jesús, no simplemente un milagro sino una señal que revela aspectos de su identidad y misión. La transformación del agua de purificación ritual en vino abundante y superior simboliza la transformación que Jesús traería a la religión judía. La respuesta de los discípulos es la fe, el propósito último de todas las señales en el Evangelio de Juan. Esta fe inicial sería probada y fortalecida a través de su tiempo con Jesús. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Detente y observa con atención. Este vídeo no es solo lo que parece a primera vista. Con cada nueva mirada, descubrirás matices antes invisibles. Las primeras impresiones capturan la narrativa superficial, pero son las visualizaciones posteriores las que desvelan las verdaderas intenciones del Creador. Te invitamos a sumergirte varias veces en esta experiencia audiovisual, permitiendo que cada visualización transforme tu comprensión y enriquezca tu perspectiva. Porque este no es solo un vídeo para ver, sino para descubrir, hasta llegar a su esencia. Conclusión. Hemos recorrido un camino extraordinario, desde las genealogías que conectan a Jesús con las promesas hechas a Abraham y David, pasando por su nacimiento milagroso, infancia y primeras experiencias de su ministerio público, hasta su primer milagro en las bodas de Caná. En este viaje, hemos visto cómo cada evento cumple profecías antiguas y revela aspectos de la identidad y misión de Jesús. Su genealogía lo establece como el heredero legítimo del trono de David. Su concepción virginal lo identifica como Emmanuel, Dios con nosotros. Los humildes pastores y los magos extranjeros anuncian un ministerio que trasciende barreras sociales y nacionales. Su presentación en el templo lo conecta con la tradición judía mientras apunta a su destino sacrificial. Su bautismo lo identifica con la humanidad pecadora a la que vino a salvar. Las tentaciones demuestran su perfecta obediencia donde Israel había fallado. La llamada de los primeros discípulos inicia la formación de una nueva comunidad. Y las bodas de Caná revelan su poder para transformar lo ordinario en extraordinario. Este es solo el comienzo de una historia que transformaría el mundo. Después de Caná, Jesús comenzaría su ministerio público en Galilea y Judea, sanando enfermos, liberando oprimidos, enseñando con autoridad incomparable, y finalmente entregando su vida en sacrificio por la humanidad. Lo que hemos explorado son los cimientos, las raíces históricas, proféticas y teológicas que sostienen todo lo que vendría después. Estos eventos iniciales ya contienen en germen los temas centrales que se desarrollarían en su ministerio: la universalidad de su mensaje, la identificación con los marginados, el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas, y la inauguración de una nueva relación entre Dios y la humanidad.